Queríamos tenerte, queríamos hablar con vos y bueno, la verdad que esta agenda del Congreso también amerita, ¿no?, ciertas discusiones. Estamos viendo un escenario político bastante agitado para el mes de febrero. No estábamos acostumbrados también en el último tiempo a esto y bueno, tienen la reforma laboral por Yo digo, delante. el Congreso ha recuperado la centralidad por las razones correctas. Porque el Mm. año pasado lo tuvo, pero por las razones equivocadas. Esto es, buscaba desestabilizar al gobierno, buscaba sancionar leyes que rompieran el equilibrio fiscal. Era un Congreso tirapiedras. A ese Congreso 2025 le debemos el riesgo país que tuvimos en el 2025 y las situaciones de zozobra que se vivieron, producto de un Congreso que, lejos de aportar certeza y seguridad, lo que trataba era de romper el programa económico del gobierno. Este Congreso rescata la agenda de la gente y la agenda del gobierno, básicamente. Esto es imprescindible. Tratar temas como los que hoy está discutiendo, debatiendo y aprobando el Congreso de la Nación, que tienen que ver con la baja edad de imputabilidad, que es una discusión y un debate remanido que lo hemos tenido en múltiples oportunidades. Hay videos míos de declaraciones del año 2011 reclamando que se baje la edad de imputabilidad. He presentado proyectos para bajarla, y cada vez que ocurría un aberrante delito en manos de un adolescente de 14, 15 años, se reabría el debate y posteriormente se clausuraba sin hacer ningún tipo de modificación y donde no se tomaba ningún tipo de medida para evitar que ese delito ocurriese, o eventualmente para evitar que ese delincuente avance en su carrera criminal y cada vez sea Reincida, claro. más violento y cada vez sea más peligroso y cada vez cometa delitos, peores delitos. Y hoy lo estamos logrando con una ley que va a poder prevenir la escalada criminal de ese adolescente con tareas socioeducativas, con tratamiento de adicciones, con rehabilitación, devolviendo a ese chico al lugar en donde tiene que estar, que es en la escuela y no en la calle cometiendo delitos. Y cuando ocurren penas más graves, delitos más graves, lógicamente con la privación de la libertad de hasta 15 años. Uh-huh. Bueno, sos también el autor de la famosa ya Ley Petri a propósito de las salidas transitorias. Digo, tenés en la agenda y en tu palmarés o historial trabajos relacionados a endurecer penas para aquellos que cometen Toda la delitos vida violentos. trabajé en esto. Ustedes piensan, el registro de ADN fue una ley de mi autoría, las videocámaras que hoy las vemos en la ciudad y en cada uno de los departamentos, también fue una ley de mi autoría, y en ese momento era resistida. ¿Por qué? Porque estas organizaciones defensoras de los derechos humanos cuestionaban la utilización de videocámaras porque decían que violaban la intimidad de las personas, y nosotros decíamos, esto sirve para esclarecer hechos delictivos y para atrapar a quienes los cometen, y los utiliza todo el mundo y nadie los cuestiona. Bueno, acá en Mendoza lo cuestionaban cuando la debatíamos. Lo mismo el ADN. Decían que era una prueba confesional y que era inconstitucional. Y la mayoría de los países del mundo tiene registros de ADN, donde tiene un banco de ADN y en donde contrasta las muestras genéticas para ver si para determinar quién ha sido el autor. Digo, estas cosas se discutían en Mendoza. La ley Petri que vos mencionabas recién, cuando se sancionó, muchos jueces la declararon inconstitucional porque decía que no propendía a la resocialización del condenado. Y nosotros decíamos, las penas se han dispuesto para que sean cumplidas. ¿Y por qué va a ser inconstitucional una ley que solamente pide que se cumpla la sentencia de un tribunal que le ha impartido a una persona en el marco de un proceso donde se le han dado todas las garantías? Y el tiempo nos dio la razón. Y el año pasado, en un fallo plenario de la principal Cámara Penal de la Nación, la Cámara de Casación Penal, 9 votos a 11, falló respecto de la constitucionalidad. Que se notifiquen algunos jueces de acá que decían que era inconstitucional, ya no tienen ninguna excusa para aplicarla, ¿no? Los celulares en las cárceles. Bueno, claro. Lo veíamos, sí. Una ley de mi autoría, lo propuse en Mendoza, se aprobó en Mendoza. Mendoza fue pionera en esto. Nosotros desde el año 2007 lo aprobamos acá en la provincia de Mendoza. Y lo logramos aprobar a nivel nacional en 2017. Ahora, Luis, hay un debate que pasa por el financiamiento y la infraestructura. Vos recién decías, sí, esos chicos tienen que estar en las escuelas. Bueno. Ahora, ¿qué se hace en él mientras tanto? A ver, el debate es cierto que se da, pero no se da con argumentos. Lo que se busca es... Sobre todo desde la oposición, mirá, te digo que el peronismo vamos a contestar respecto de las cuestiones que vos estás planteando. Es real que se reclama y se requiere infraestructura. De hecho, hay partidas que se prevén a nivel nacional, son 23.000 millones de pesos. Pero además hay que tener en cuenta que gran parte de la infraestructura ya está instalada. Hay que mejorarla. Pero vos pensá que hoy los menores en conflicto con la ley penal, los adolescentes en conflicto con la ley penal,
ya van a establecimientos diferenciados cuando son privados de la libertad. Esto es importante decirlo. No van a cárceles de adultos. Van al ex-COSE aquí en la provincia de Mendoza. Sí. Y ahí van personas que son imputables, personas de 16, 17 años, con personas que son inimputables. Cuando comete un delito gravísimo una persona entre 15 y 14 años, el juez actualmente puede disponer la disposición del menor, que entre otras cosas supone el encierro del menor hasta el cumplimiento de los 18 años, que en algunos casos se ha dado. Entonces, ya hay establecimientos que están dedicados específicamente a los menores en conflicto con la ley penal, que lógicamente hay que mejorarlos, que lógicamente hay que incorporar talleres, hay que incorporar grupos interdisciplinarios de sociólogos, operadores sociales, técnicos, psicólogos, dije sociólogos, no, psicólogos, terapistas, médicos. Me parece que es importante esos grupos para trabajadores sociales, para que vean las condiciones ambientales, ver si devolviendo a esa persona, estamos hablando de delitos menores, ¿no? Devolviendo a esa persona a su núcleo familiar, ¿se agrava o no la situación? Porque muchas veces es ese grupo familiar el que promueve y promociona la actividad delictual. Y si vos lo devolvés a ese grupo familiar, sí, claro, no mejora. No estás mejorándolo, muy por el contrario, estás agravando la situación. Entonces, el abordaje interdisciplinario, el tratamiento de sus adicciones, el retorno al colegio, la incorporación de un oficio, son todas cuestiones que hay que necesariamente dar, y cuando efectivamente te estamos hablando de delitos graves, la pena de prisión. Bueno, Luis, te consulto también, por otro tema central, en la agenda del gobierno, sobre todo del oficialismo, que tiene que ver con la reforma laboral. Sabemos que va a haber cambios, por lo menos así lo ha planteado Patricia Bullrich, en el tema de las licencias por enfermedad. Sí, en realidad nosotros pensamos que la ley hay que tratarla, la vamos a tratar el día miércoles en comisiones. Intervienen dos comisiones, la Comisión de Legislación Laboral y la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Y lo que pretendemos es subsanar este artículo con una modificación complementaria, que puede ser por vía reglamentaria, una vez que se sancione la ley, o puede ser por una ley que se envíe al Congreso, una ley complementaria para su tratamiento. Pero creemos que es imprescindible avanzar en el tratamiento y la aprobación de la ley y hacer esta corrección, como decía Patricia Bullrich, de un artículo que no estaba incorporado en el proyecto oficial y que posteriormente se incorporó y que claramente creemos que hay que modificar. Ahora, Luis, recién decías la agenda del 2025 era una agenda de la oposición, si querés, en el Congreso, y ahora tiene una agenda por los motivos válidos, ¿entendés vos? O por lo menos por la temática válida. Era una agenda que no buscaba sumar, no buscaba mejorar la situación de los argentinos, sino que se abrazaba causas nobles con el único objetivo de romper el equilibrio fiscal y el esfuerzo de los argentinos, básicamente. Tenía una finalidad electoral muy clara. Pero ¿se entiende la oposición ahora, por ejemplo, cuando los gremios hoy de hecho están anunciando un paro, la CGT, la UTA? ¿Crees que tiene que ver más con los privilegios o derechos adquiridos? Sí, tiene que ver con sus cajas. En el caso de los sindicatos... Pero no se les tocó tampoco. Sí, en el caso... no, pero en 2 años se les va a tocar. En 2 años se les va a tocar y además se incorpora la provisión de ultraactividad, que es importante, se incorporan los convenios colectivos por empresa, que también es importante y no solo por actividad. Me parece claramente ellos también han sufrido... A ver, los gremios creo que... dejaron de hace mucho tiempo de defender a los trabajadores, porque no defienden al 100% de los trabajadores en la Argentina, defienden a un porcentaje, suerte, claro. Que son los trabajadores formales registrados, y hoy han sufrido el recorte de sus privilegios, están sufriendo el recorte de sus privilegios. Entonces yo creo que era absolutamente necesaria esta reforma, y creo que hay que pensar esta reforma y esta modernización laboral teniendo en cuenta los que no están en el sistema, los que están caídos, ese 43% que está totalmente documentado, que cada año viene creciendo, que viven en la informalidad, que no tienen vacaciones, que no tienen aguinaldo, que no tienen horas extras, que les pagan muy por debajo de la escala salarial, que no tienen RT ni aportes provisionales, y que hoy el sistema no los incorpora, no los formaliza. Y cuando vos preguntás por qué no los formaliza, y entre otras cosas es por la incertidumbre, por la inseguridad jurídica y por la famosa industria del juicio. Entonces ahí es donde uno tiene que decir, che, ¿qué está pasando? Que
muchos no se pueden incorporar, una industria del juicio que perjudica a los trabajadores y que perjudica a las empresas, porque cuando cierra una empresa producto de una indemnización millonaria, deja a personas sin sus puestos de trabajo o no da todo el trabajo que debería dar. Petri, hay una agenda parlamentaria, la recorrió perfectamente con Hernán y obviamente dio cada una de las explicaciones de lo que estamos viviendo hoy por hoy, sin ningún lugar a dudas. Además, paralelamente usted tiene un perfil, por alguna razón fue ministro de Defensa, usted tiene un perfil, la ley Petri es un perfil suyo, de alguna manera. ¿Hay algunas otras cosas que lo preocupan? Nosotros desde este micrófono vemos que las leyes preocupan un poco menos a la gente que otras cosas que están pasando. A mí, a ver, por ejemplo, yo creo que llegó el momento después de esta ley de responsabilidad penal juvenil, que era una gran deuda. Venimos planteando este debate desde hace muchísimo tiempo, con lo cual creo que la vamos a estar saldando, con la importancia que tiene para las víctimas, fundamentalmente. ¿Por qué digo para las víctimas? Porque la víctima de un delito sufría ese trauma individual que el delito genera, y cuando iba a buscar justicia, la justicia la abandonaba, la justicia le decía que no podía juzgar y declaraba que ese delito quedaba impune. Y me parece que es trascendental, pensando en el derecho a la condena que tienen las víctimas, que hoy nosotros sancionemos esta ley. Y después el Código Penal, me parece que hay que cambiarlo también, un Código Penal de 1921. Está en vías de cambiarse. Yo me refería a otra, por todos lados. Me refería un poco a algunas otras cosas paralelas a esta cuestión, a esta agenda parlamentaria. Me refería un poco al cierre de fábricas, me refería un poco a la plata que no alcanza, me refería un poco a la inflación. Me refería a cosas que son preocupación de la gente inmediata. Pero veamos. La pregunta es si estamos mejor o no respecto de hace 2 años. Yo creo que la inmensa mayoría de los argentinos, aún los que no han votado a este gobierno, reconocen que estamos mejor. Vos pensás que en diciembre del 2023 la inflación cerraba en un 211%. Sí. La inflación, y corría en ese mes de diciembre a un 17.000% anualizada. El país estaba en llamas. Teníamos la pobreza en un 57%. Hoy la pobreza la bajaste al 26%. Al 26 la bajaste. No es menor, 30 puntos menos, 31 puntos menos. ¿Percibe la gente ese tipo de cosas que usted está diciendo? No tiene que ver, a ver, más allá de las percepciones, tiene que ver con el dato objetivo, real. El mismo método de medición, por eso nosotros decíamos, no hay que cambiar el termómetro. Por ahí objetivo y real también es que no llega a fin de mes. Pero estaba mucho peor hace 2 años. El punto es, hace 2 años atrás. Eso es real. Eso es real. A ver, teníamos un país estancado donde la única salida era Ezeiza, donde la economía no crecía, estábamos en un proceso recesivo, donde cada vez más aumentaban los planes. Pensá que llegamos a tener 22 millones de beneficiarios de planes sociales en la Argentina. A ver, hace 3 años atrás no discutíamos respecto de empleo en la República Argentina, sino de lo que discutíamos es cuánto más vamos a ampliar la asistencia social a todos aquellos que se caen del sistema, a todos aquellos que pierden el trabajo, a todos aquellos... las políticas sociales se amplificaron por la ausencia de crecimiento, por la falta de trabajo, por la falta de empleo. Entonces, cuando analizás la película, te das cuenta que estamos infinitamente mejor. El crecimiento del año pasado fue de 4,5%. Es un dato objetivo, real, que obviamente no es parejo, que no todas las actividades se recuperan ahora. Claro, venimos del 7º anillo de Dante, del infierno de Dante. Sí. Entonces, cuando uno compara, se da cuenta que estamos infinitamente mejor, estamos desendeudados, tenemos equilibrio, estamos derrotando la inflación, estamos bajando la pobreza, hemos sacado 2,5 millones de chicos de la pobreza. Cuando nosotros asumíamos, el kirchnerismo se iba con la fatídica cifra de 7 de cada 10 chicos pobres. Esa cifra nosotros la hemos bajado exponencialmente. UNICEF lo decía el año pasado, Argentina sacó a más de 2,5 millones de pobres. Pero ¿no nota usted que hay una obsesión comparativa con ese periodo, con ese diciembre 23, pero y todavía una realidad o una observación de la realidad? No, yo no creo. Yo creo que claramente uno tiene que generar esos contrastes para ver cuán bien o no está respecto de cómo recibimos el gobierno. Y creo que el saldo es altamente positivo. De ahí en más, sí, claramente, tenemos que crecer. Venimos de décadas de recesión. Cuando nosotros analizamos las políticas de empleo, el empleo privado formal no crece desde el año 2011. Lo que creció en la Argentina, sí, y hay que decirlo, fueron los planes sociales, fueron los cuentapropistas o monotributistas, y fue el empleo público.
el empleo público en los 3 niveles, provincial, municipal y nacional. Recién con este gobierno el empleo público decreció. Hay 60.000 puestos de trabajo menos. ¿Por qué? Porque achicamos. El peso del Estado, Es claro. el peso del Estado en el Producto Bruto Interno era fenomenal. Llegó a ser de un 44% del producto el gasto público. Hoy no supera el 30%. Pero Petri, también la realidad nos dice que la mitad de las fábricas o la mitad de las maquinarias de las fábricas de este país están paradas. También la realidad nos dice que hace 8 meses teníamos una inflación que era la mitad que esta. Es decir, datos de la realidad, como dice usted. Los suyos son comparativos. Cerramos el 2025, con 31 de inflación. Pero estamos abriendo el 26 con una duda considerable. Creo que usted el número de 2.8, de 2.9, probablemente de 3, lo considera también como un número alarmante. Pero a ver, no es alarmante si vos ves la inflación que llegamos a tener en la Argentina mensual. Pero otra vez me compara con los anteriores, pero no me compara con usted mismo. Si nosotros, comparándonos con nosotros mismos, a ver, si nosotros decimos que la inflación es en todo momento y lugar un fenómeno monetario, y no hay oferta de dinero porque no hay emisión monetaria, básicamente no existen motivos, salvo alguna especulación que existió previo al proceso electoral. Ustedes piensen que se vivieron meses de zozobra. Sí, el dólar llegó a 1.520 y ahora está en agosto, 420, septiembre, octubre. Sí. A ver, pero pasa siempre. Pero nosotros, fíjate, fue un año electoral y a diferencia de lo que ha ocurrido históricamente en la Argentina, el gobierno no hizo populismo, no hubo plan platita, no emitió para ponerle plata a la gente en el bolsillo. ¿Por qué? Porque eso después lo terminás pagando con inflación. Digo, nosotros en eso queremos ser muy serios y muy creíbles, por eso tampoco estamos modificando la forma de medición del INDEC, porque hasta que no derrotemos definitivamente la inflación, la verdad es que no queremos modificar el índice. ¿Qué falta? Sí, falta. Hay 26% de pobres, es muchísimo, pero había 57%. Entonces, digo, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir bajando la pobreza, tenemos que seguir derrotando la inflación, tiene que ser de un dígito la inflación anual en este país. Lo vamos a lograr porque tenemos un presidente que tiene muy claro hacia dónde quiere poner a la Argentina y lo está haciendo todos los días. Vos fijate que algunos criticaban porque llevábamos extraordinarias la reforma del régimen penal juvenil y la reforma laboral. Eran nuestros compromisos de campaña. ¿Cómo no los vamos a sacar lo más rápido posible si ahora tenemos un Congreso que por lo menos recoge esa agenda? ¿Qué tiempo tenemos que esperar? La verdad que estamos acelerando a todo motor para hacer crecer al país. Creció el año pasado, tiene que seguir creciendo, tiene que sostener el crecimiento. Esto es uno de los desafíos y lo vamos a hacer. Petri, se habla mucho, y ya lo llevo al terreno de la política y sobre todo a la provincia de Mendoza. Hemos visto en las últimas semanas y meses como algunos ya empezaron a competir para eventualmente 2027 ser candidatos. ¿Es una obsesión suya o una ambición ser gobernador de Mendoza? No, todos los que han manifestado sus pretensiones de ser candidatos están en todo su derecho. Yo no comparto anticiparme en esa discusión ni gastar tiempo en los medios hablando de candidaturas. Yo creo que los mendocinos están esperando que nosotros hablemos de estas cosas, hablemos de qué vamos a hacer con la reforma laboral, cómo vamos a hacer crecer el mercado laboral en Bueno, que usted tuviera ambiciones no estaría mal. No, pero digo, me parece que no está... No es el tiempo, no está bien anticipar, Ah. no está bien. A ver, venimos de un año electoral el año pasado. Este año que vamos a seguir hablando de candidaturas, y el año que viene, ¿qué vamos a hacer? Pero estamos en Lo Argentina. mismo. Estamos en Argentina. Bueno, mismo. pero Estamos en me parece Argentina. que los mendocinos esperan otras cosas. Me parece que los mendocinos esperan que hablemos de sus problemas, no de nuestros problemas. Entonces, yo este año me resisto a hablar de candidaturas. Estoy hablando de estos temas y estoy estudiando estos temas. Y los estoy estudiando a conciencia. Y me gustaría ver a la política abocada a estudiar los temas, porque después les preguntas qué es el régimen de responsabilidad penal juvenil y te dicen, falta infraestructura. Y no lo entienden el sistema. No han leído la ley, no entienden el sistema, dicen eslogans. Digo, hay que ser serios. Yo he trabajado toda mi vida en esto. Ahora, no estoy improvisando. Sobre los temas que estoy hablando. Sí, toda mi todos vida hablan lo he de trabajado. construcción de equipos en esta Bueno, época y ambiciones, por eso Está les bien, pregunto. está bien, pero me parece que tenemos que pensar en los mendocinos, tenemos que pensar en la gente. La gente no está esperando de nosotros que lancemos candidaturas o que hablemos de candidaturas. Eso es hacer un ombliguismo político. La gente está esperando que le digamos cómo vamos a generar empleo, cómo vamos a seguir haciendo crecer la economía, cómo vamos a bajar la inflación, vamos a seguir bajando la inflación. Esas cosas esperan. Ahora, el viernes se lo vio caminando con Alacino Sí. y con Álvaro Martínez por Luján, ¿no? En el marco de esta Lo alianza. estoy apoyando, Sí. claro. Y eso claro. va a funcionar como
funcionó en 2015 o como funcionó en 2023? Digo, en términos de lo que fue la primera experiencia de Cambio a Mendoza y después ya en 2023 hay con elecciones alguna ahora división. municipales en algunos Sí. departamentos que la verdad que me parece que es un tema a corregir a futuro. No podemos estar en el 2026 Sí, votando todos los años casi. y votando consejos deliberantes. Vos fíjate que hay más provincias argentinas que han suprimido las elecciones de medio término que las que la tienen. Es un dato, ¿no? Es verdad. Sí. Es un dato a tener en cuenta. Nada, me parece que es importante que la gente concurra, se eligen consejos deliberantes, pero más allá de eso, estamos trabajando en conjunto con Esteban, con la gente del PRO, con Cambio Mendoza, con La Libertad Avanza. Ujú. Me parece que es el lugar donde nos colocó la ciudadanía en la elección pasada. ¿Es ¿no? todos juntos? Digo, pensando en eso que sucedió en 2023, que bueno, terminó usted de hecho Sí, siendo parte del gobierno de Milei. Yo creo que sí, porque además, ustedes fíjense que esa elección que permitió este Congreso, la gente es la que definió el Congreso que quería, fue una elección histórica en Mendoza. Mendoza fue Sí. el distrito donde más votos en porcentaje sacó el presidente. Es la capital nacional de la libertad. Como lo fue en su momento también. Mendoza históricamente fue la capital nacional de la libertad. Así como Tucumán es la capital de la independencia, Mendoza es la capital de la libertad. Acá se gestó y se forjó el ejército de los Andes del general San Martín, que liberó medio continente. Y esto me parece que a los mendocinos nos marca fuego. Pero también con un resultado histórico en lo que tiene que ver con la distancia que le sacamos al Partido Justicialista, el Frente de Todos o Unión por la Patria. 29 puntos, digo, en cualquiera de sus expresiones, posibilitando que 4 de 5 diputados nacionales ingresen al Congreso y estén dando esta Tengo un pelea. segundo, Hernán, para... Sí, sí, por supuesto. Tenemos audios también, ya los vamos a compartir. Es media personal, Petri, pero en realidad todo lo que usted contó, mucho de su vida política, lo hizo en el Partido Radical. ¿Sí? Usted es un hombre radicalista, o por lo menos lo fue. Es decir, esa inspiración, esa ideología atravesó su vida Desde en un los determinado... 14 años, imagínate. Desde los 14 sí, claro, años. claro. Y acompaño al presidente desde el primer día que asumió y lo voy a acompañar en todo este. Pero todo cambió, este desafío pero que cambió me de lo- partido. Yo quiero Sí, saber por esa supuesto. sensación, Sí. esa sensación, Estoy totalmente ese cambio. estoy totalmente convencido de la Argentina que propone el presidente y lo voy a acompañar. Soy un soldado del presidente, lo he dicho. Y la verdad me siento orgulloso de acompañarlo por el coraje, por los valores, por la Argentina que cree y por la Argentina que va a dejarnos a los argentinos. La verdad que el presidente, tenemos el mejor presidente para este momento de la Argentina. No tengo ninguna duda que el presidente Javier Milei está haciendo la Argentina grande otra vez, y lo está haciendo en serio y sin especulaciones y sin pensar en costos políticos, pensando en las futuras generaciones, como se supo decir alguna vez que tenían que hacer los políticos. Bueno, él lo está haciendo y yo me siento privilegiado y orgulloso de acompañarlo. Ahora, ese acompañamiento, también hablando del radicalismo, ¿lo cansaron las formas de conducción del radicalismo aquí en Mendoza o a nivel nacional? ¿Tuvo divergencias en la forma de conducirlo? No, Digo, con a Lustó, ver, recuerdo, por ejemplo. ¿cómo? Con Lustó a nivel nacional y Bueno, después... yo era muy crítico pero de la conducción nacional, pero bueno, independientemente de eso, creo que yo soy y fui desde el 10 de diciembre un funcionario del presidente como ministro de Defensa. Estuve 24 meses acompañándolo y lógicamente estoy totalmente compenetrado y consustanciado con su proyecto, con lo cual lo lógico era acompañarlo no solamente desde lo político y desde la gestión, sino también desde lo electoral, y por eso la decisión que tomé. ¿Con Cornejo cómo está? Bien, muy bien. Bien, muy bien. ¿Entendió la decisión, digo? En su Sí, momento claro. de su Bueno, salida? de hecho yo fui el candidato del Frente. Básicamente fui quien encabezó el Frente, así que sí, claro, exactamente. ¿Se disputa quién llegó primero a ser parte del equipo de Milei o no? Digo, en esas internas por ahí políticas o discusiones no hay. Porque en el PRO pasa algo similar, o por lo menos se veo No. al principio a Macri ¿Quién- cerca, quién después llegó? más lejos, ahora a Santilli. Digo, es como que todos los que fueron funcionarios o cercanos por ahí al gobierno de Juntos por el Cambio, de repente cruzaron de vereda y se quedaron con Milei. Me parece entendiendo a dónde va el electorado. Hay que mira, los espacios políticos, y sobre todo cuando tenés que gobernar, tenés que nutrirlos de buenos dirigentes, de buenas personas, de personas capaces, personas que estén a la altura de los desafíos que la Argentina necesita y reclama y requiere, y a la altura de un presidente que lo da todo, pero también exige de sus funcionarios. Digo, entonces no se discute quién llega primero, sino
lo importante es hacer una contribución positiva para que los argentinos estén todos los días un poquito mejor. Lo invitamos a escuchar audios Okay. de nuestros oyentes que están... Un audio tenemos, sí, de un oyente que está allí escuchándonos en este momento. Hola chicos de Libre de Humo. Le quería preguntar a Petri, ¿cómo informarnos nosotros, los ciudadanos, con respecto al cambio que va a haber en la ley de glaciares? ¿Cómo es ahora y qué es lo que se va a modificar? Me interesa saber su postura. Gracias, besos, Carla. Vamos a votar a favor de la modificación del cambio de la ley de glaciares. Eso también hacia el federalismo, porque las provincias recuperan poder de contralor, de delimitación de las zonas periglaciares en la República Argentina. Los recursos naturales por constitución son de las provincias, lo dice el artículo 124 de la Constitución Nacional. Y la verdad y lo cierto es que las provincias fueron perdiendo terreno frente al gobierno nacional y este es un gobierno que les está devolviendo poder a las provincias y estamos haciendo una modificación que es absolutamente imprescindible y necesaria. Uh-huh. Acá, bueno, le reclaman, en realidad le comentan sobre el barrio San Martín, hablan de la delincuencia enorme, de lo que sucede con los menores, roban a mayores, menores, hombres, mujeres. Esto tiene que detenerse con la baja de edad de imputabilidad, le va a dar más herramientas a la justicia, a la policía, para que pueda prevenir estos hechos delictuales, para que pueda aprender a los responsables y para que los pueda tratar o eventualmente privar de la libertad. Uh-huh. Pensando en los temas políticos, digo, y más allá de que usted no quiere hablar de candidaturas, este acercamiento con el PRO, con Alacino, bueno, de referentes también del PRO a nivel nacional, me lleva a pensar en otra figura que quizás hoy está apagada. Le hablo de Omar de Marchi. ¿Falta poco para verlo también ser parte de esto? No lo sé, habría que preguntarle a él, no lo sé, habría que preguntarle a él. Sí, hay gente que estuvo con él, como Álvaro Martínez, y que está con él, digo, como Esteban, que están próximos a la conformación de este espacio, que está en vías de formación, pero que bueno, que ha sido bendecido por el electorado, pero es una respuesta que no la puedo dar yo, tiene que ser Omar de Marchi el que la conteste respecto de lo que piensa, de lo que cree y de lo que siente, ¿no? Uh-huh. Se lo pregunto en términos de, por ejemplo, el Partido Demócrata con Mechillano, también lo hemos visto, digo, son como varios partidos que comparten en cierta manera el apoyo. Bueno, en este caso, sí, en se este han quedado caso, afuera. Lamentablemente se malogró la posibilidad de un acuerdo. La verdad que si me preguntas a mí, me hubiese gustado que el Partido Demócrata integre el frente que se conformó entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza. Lo que a veces ocurre es que más allá de compartir valores, después en la última milla hay diferencias en cuanto a las estrategias, quizá no en cuanto al fondo, pero sí en cuanto a las formas para vehiculizarlo, y esto termina frustrando los acuerdos. Es lo que pasó en el 2025. Siempre la posibilidad de dialogar está abierta. Uh-huh. Y hablando de dialogar, ¿cómo fue o cómo es el diálogo de usted con los Milei? Digo, se ha hablado mucho de, obviamente usted ha comentado la relación con el presidente. Le pregunto por la hermana puntualmente. ¿Y qué piensa usted sobre todas las acusaciones que hay sobre ella, sobre su rol político? Son operaciones claramente de prensa, Karina Milei cumple un rol insustituible y irreemplazable porque además de ser la secretaria general de la presidencia, es la armadora política. Digo, si hubo un triunfo electoral en prácticamente todo el país, se debe a que, entre otras cosas, hubo una construcción política que estuvo delegada por el presidente en ella. Digo, y claramente es un aporte invalorable para el presidente y para todo el gobierno. Uh-huh. Recuerdo que en 2023, cuando ganó Milei, se decía no, o le va a costar mucho porque no tiene el apoyo de los gobernadores y de las provincias. Si usted lo tiene que ver no para tenía adelante, gobernadores, claro, no tenía intendentes, no teníamos congreso. ¿Pero es el objetivo para el 2027, tal vez, para La Libertad Avanza o no? A ver, el objetivo es aumentar el capital político, desde lo político hablando, desde lo social y desde lo económico está claro, el objetivo es resolver los problemas estructurales del país. Pero para resolver esos problemas estructurales hay que dar debates, y para dar debates, muchos de los debates hay que darlos con musculatura política. Este debate de la modernización laboral, este debate de la baja de imputabilidad, hubiese sido impensado hace 2 años atrás.
porque no teníamos un Congreso amigable para este tipo de discusiones. Hoy sí lo tenemos y lo que buscamos es incrementar nuestra fortaleza política con más intendentes, con más gobernadores, con más concejales, legisladores, diputados nacionales y senadores, de forma tal de provocar y producir esos cambios que hay que darlos en los 3 niveles del Estado, nación, provincia y municipio, donde tiene que haber motosierra, donde tiene que haber rebaja impositiva y donde tenemos que lograr estados pequeños, eficientes, que le den y le devuelvan la libertad a la gente. Por último, Luis, le consulto por la minería en Mendoza, a propósito de esta devolución que ha hecho Nación de las facultades y potestades de las provincias. Hay un debate que viene siendo bastante largo en Mendoza, a propósito de la legislación que tenemos. Yo ya lo dije en la campaña, yo ya lo dije, yo ya me he expresado, Mendoza necesita hacer minería sustentable, ambientalmente responsable, con todos los controles, pero necesitamos hacer minería, está claro. A ver, del otro lado, Chile justifica el 50% de sus exportaciones con actividad minera, mientras Chile exportaba 45.000 millones de dólares o 50.000 millones de dólares en minería, Argentina no exportaba más de 4.000. Y esto es crecimiento y esto es lucha contra la pobreza. Muchachos, no nos sobra nada. Entonces, a mí cuando me vienen con las discusiones, yo digo, sí, demos todas las discusiones, pongamos todos los controles, pero acordémonos de que tenemos que resolver problemas de empleo, problemas de pobreza, y eso se hace justamente, entre otras cosas, ampliando la matriz productiva, y dentro de las actividades que amplían la matriz productiva, no es la única, pero dentro de esas actividades está sin lugar a dudas la minería, que hay que hacerle con los estándares del siglo XXI, no con los estándares del siglo XX, porque también hay mucho resabio respecto de las normas y los procedimientos que se seguían hace 30, 40 o 50 años y que lógicamente en un mundo que ha cambiado y que hoy tiene métodos que son compatibles con el cuidado del medio ambiente. Tengo una breve más. ¿Cómo analiza el gobierno de Cornejo hasta acá, o su segundo mandato, si tuviera que hacer una comparativa del primero con el segundo? Bien, muy bien. Yo creo que, está cumpliendo con los objetivos que se ha propuesto y me parece que, bueno, ha sido refrendado también por las urnas. Así que tengo una evaluación muy positiva de su gobierno. ¿No considera que le falta nada? No estoy diciendo eso. No sé, del empuje económico, por ejemplo. No estoy diciendo si le falta o no le falta. Estoy diciendo que hago una valoración positiva. Vos estás diciendo eso. Yo lo que te estoy diciendo es hago una valoración positiva. Cuando he tenido críticas, se las he manifestado en persona y eso es lo que me parece que corresponde, que se lo manifieste y le diga, mira, estas son las cosas que considero que, obviamente, yo competí contra él. Estuvo cerca, de hecho, claro. Bueno, pero competí no solamente porque de alguna manera nos enfrentamos electoralmente, sino porque tenemos diferencias en algunas cuestiones, muchas coincidencias, pero tenemos algunas diferencias también. Y es normal, no todas las personas pueden coincidir al 100%. Es normal que existan diferencias de algunas de fondo, otras de forma, de matices, de estilos. Pero bueno, en su momento las planteé y en su momento incluso Alfredo las recogió. Muchas de las propuestas que nosotros hacíamos, la inmensa mayoría, la gran mayoría de las cosas que nosotros decíamos en el 2023, las recogió y las implementó en su gestión. Así que consideramos que su gestión es altamente positiva. Luis, muchas gracias por esta visita a MDZ Radio. Gracias. Escucharon a Luis Petri, diputado nacional de La Libertad Avanza, con mucho protagonismo y mucha tarea por hacer ahora en la agenda del Congreso de la Nación.